No, gracias. por favor. Bueno, ¿alguna duda, alguna otra pregunta? Bueno, vamos entonces a continuar con el desarrollo del programa. Ya han visto ustedes básicamente algunas cuestiones del desarrollo de la unidad 1, las partes más importantes, quedan a lo mejor 2 o 3 cositas que la terminará el profesor Rienzi. De todas maneras, vamos a admitir acá a otra. Ahí estamos. Bueno, ustedes vieron la clase pasada, seguramente la parte, la parte histórica o los antecedentes más importantes de lo que es el derecho comercial, cuándo surge, por qué, cuáles son las características de las épocas en las cuales surge el derecho comercial. Siempre tengan en cuenta que nosotros lo que hacemos es dividir el derecho en varias ramas. El derecho en general es uno solo, más allá de que se los divide en diferentes ramas con el fin de un mejor estudio, porque además en cada rama jurídica existen también principios que son propios, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que ya han visto algunas de las materias jurídicas, que las dos principales ramas del derecho son la del derecho público y derecho privado. Cuando hablamos de derecho público, nos referimos a materias como derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, en algún aspecto el derecho laboral también, que tiene cuestiones de orden público, derecho financiero, derecho tributario, entre otros, ¿no? Y la parte del derecho privado está conformada fundamentalmente por el derecho civil y el derecho comercial, que son las dos principales ramas jurídicas en este sentido. Lógicamente, cada una de estas ramas a las que yo menciono tienen características que son propias, principios que son aplicables y que también son propios, y que, reitero, sirven fundamentalmente para una mejor comprensión y estudio del derecho, aunque el derecho siempre es uno solo. En este sentido, también vale la pena recordar, y ustedes lo habrán visto ya en derecho constitucional, que existe lo que se denomina una prelación normativa, un orden de prelación normativa, que es indispensable y necesario, lógicamente, para el desarrollo jurídico. Esto quiere decir que hay normas que tienen prevalencia por sobre otras. Y cuando estamos diciendo esto, nos referimos básicamente a lo que se conoce en el mundo jurídico como la pirámide. Algunos lo atribuyen a Kelsen, la pirámide jurídica que establece de alguna manera justamente este orden de prelación de normas que yo les mencionaba. ¿Por qué la pirámide jurídica? Porque es el diagrama de una pirámide. Imagínense ustedes una pirámide donde en la cúspide, en la parte más alta de la pirámide, se encuentra la normativa principal. En este caso, la principal normativa es la Constitución Nacional, con los tratados internacionales relativos a derechos humanos específicamente, que tienen cierta prevalencia por sobre los otros tratados de carácter internacional, que si bien también forman parte de la Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994, algunos le dan una preferencia fundamental a los tratados de derechos humanos. Pero básicamente entonces, el primer nivel de esta pirámide jurídica está dado por la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y los demás tratados también internacionales, de los cuales nuestro país ha firmado, ¿no? A los cuales ha firmado, ha adherido. Luego vienen las leyes que siguen el procedimiento que está establecido en la Constitución Nacional, es decir, el proceso legislativo, el proceso de discusión, de
aprobación y sanción legislativa, de aprobación por parte del Poder Ejecutivo y de publicación para su posterior entrada en vigencia. Los decretos a nivel nacional, después vienen por supuesto las leyes y los decretos a nivel provincial, las resoluciones que se van dictando por parte de los diferentes organismos públicos. En este sentido también podemos mencionar las resoluciones de la AFIP, ¿no? Las resoluciones del Banco Central de la República Argentina, las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En definitiva, las de la Comisión Nacional de Valores. En definitiva, todas estas resoluciones tienen que tener coherencia y respetar las normas supremas, estas que están en la parte superior de la pirámide jurídica que yo gráficamente les mencionaba. Y en caso de que contraríen de alguna manera a estas normas primarias, lógicamente se pueden tildar de inconstitucionales y se puede plantear desde este punto de vista la inconstitucionalidad de esas normas de inferior jerarquía. Esa inconstitucionalidad se plantea lógicamente a través de los tribunales, ¿no? Y la inconstitucionalidad se caracteriza porque se hace efectiva en relación a la persona que la pide como tal, es decir, no tiene un efecto general, sino que tiene un efecto particular. La declaración de inconstitucionalidad produce un efecto particular siempre en relación a la persona que lo solicita. Por lo tanto, esto también es importante tenerlo presente. Entonces, este tema de la prelación de normas es importante porque les va a servir a ustedes para verificar, en primer lugar, tener en cuenta cuál es la importancia de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales que forman parte, que han pasado a formar parte de la Constitución Nacional, como les decía hace un rato. También han visto en esta primera parte del programa, en la primera unidad, cuál ha sido la evolución histórica de una de las dos grandes ramas del derecho privado, que justamente es nuestra materia. Aparece allá por el siglo XI, XII, XIII, opiniones generales lo ubican en ese momento histórico, de mitad hacia fin de la Edad Media, básicamente. Aparece como un derecho especial, un derecho de carácter subjetivo, porque tenía como idea o noción central al sujeto, es decir, a la persona comerciante, aquel que realizaba actos de comercio, que normalmente realizaba el comercio, es decir, la interposición en el intercambio de bienes, fundamentalmente en aquel momento histórico, donde lógicamente la evolución se produce a partir de la caída del feudalismo, especialmente, y también a partir del surgimiento de ciudades importantes como las que normalmente se mencionan en este caso, y que tienen que ver, por ejemplo, con las ciudades que tenían salida al mar, como Génova, Venecia, Amalfi, entre otras ciudades italianas. También es importante otras ciudades donde de alguna forma se originó un incesante intercambio comercial, la realización de ferias y mercados, como por ejemplo Brescia, Florencia, Barcelona, entre otras también, especialmente Brujas, en la parte de lo que hoy conocemos como Países Bajos. Todo esto, lógicamente, produjo el surgimiento de una nueva clase burguesa, una nueva clase social, que eran los comerciantes, artesanos, en definitiva, todos aquellos que fueron adquiriendo paulatinamente mayor
riqueza y mayor poder económico, y trataron de consolidar justamente este poder que iban adquiriendo a través de la sanción de normas puntuales y específicas que solamente eran aplicables a este sector, a los comerciantes. Por eso el derecho comercial se dice que es un derecho o nace como un derecho especial, porque solo se aplica a personas determinadas que en este momento histórico eran los comerciantes. Es un derecho que luego se va afianzando a partir de los estatutos que se van dictando por parte de las corporaciones. Estos comerciantes, banqueros y artesanos se van agrupando en las famosas corporaciones de la Edad Media, y se va afianzando esta normativa a través de los estatutos que son famosos en este momento histórico, ¿no? A partir del año 1200, 1300, aparece una gran cantidad de estatutos en Florencia, Brescia, Génova, Venecia, entre otras ciudades, ¿no? Imagínense que fundamentalmente en esa época histórica el tráfico era marítimo más que terrestre. Este inicio del derecho comercial, este surgimiento del derecho comercial con estas características, luego va mutando muy paulatinamente y comienza a extenderse la aplicación de estas normas a personas que no eran comerciantes y que de alguna manera realizaban de manera ocasional actos de comercio o tenían algún vínculo con algún comerciante. Entonces se empieza a extender muy lentamente, reitero, lo que se denomina la objetivación del derecho comercial, es decir, este derecho que comenzó siendo subjetivo, especial y aplicable únicamente a los comerciantes, va mutando y se va empezando a aplicar a algunas personas que no son comerciantes. Esto se comienza a verificar a partir de las ordenanzas de Colbert en 1750 y pico, creo que 53, si mal no recuerdo el año, y se consolida definitivamente con la Revolución Francesa, 1789. ¿Por qué? Porque lógicamente uno de los principios de la Revolución Francesa era la igualdad, libertad y fraternidad, pero básicamente el tema de la igualdad lo que hace es impedir que existan determinadas normas jurídicas que se podían aplicar a algunas personas y no a otras. Esto evidentemente vulnera ese principio de igualdad que es básico en la Revolución Francesa. Bueno, entonces se consolida definitivamente luego de la Revolución Francesa en el Código de Comercio francés o Código de Napoleón, que entra en vigencia en 1808, a través de la idea de acto de comercio, y ahí surge la noción de acto de comercio, ¿no? Es decir, el derecho comercial ya tenía como idea o noción central no al comerciante, al sujeto, como sí había ocurrido al inicio, allá por 1200 o 1300, sino que a partir de 1808, con la sanción del Código de Comercio francés, la estructura y el contenido del derecho comercial estaba dado por la idea o noción de acto de comercio. Luego es todo un proceso, hay una gran cantidad de legislaciones que siguen al Código de Comercio francés, entre ellas la nuestra, el Código de Belisaire y Eduardo Acevedo, que es de 1859 y entra en vigencia para el resto de la Confederación en 1862. A partir de los últimos 50 años, a partir de mediados del siglo XX, comienza una nueva tendencia hacia la subjetivación. Se va dejando de lado otra vez la idea de acto de comercio y empieza una noción de derecho comercial subjetivo, pero no ya basado en la idea del comerciante, de la persona del comerciante, sino estructurado en base a la idea o noción de empresa y empresario. Y esto es importante porque es lo que actualmente tenemos en vigencia y
es lo que mayormente se aplica en el ámbito del derecho comparado. Y acá sí ya vamos a ir entrando en lo que es la unidad 2. Ese repaso rápido que yo les hice de la unidad 1, referida exclusivamente al tema de los antecedentes y orígenes del derecho comercial, era simplemente para que ustedes lo recuerden y tengan una idea. Me faltó decir que no hay un concepto único sobre lo que era el acto de comercio. En realidad, cuando hablamos de acto de comercio, estamos diciendo de que el legislador establecía, ya sea a través de un concepto genérico o a través de una enunciación de los actos que consideraba comerciales, cuáles eran los sujetos que se sometían a la jurisdicción y legislación comercial, porque en definitiva eso es lo importante, verificar cuándo se aplica una legislación o cuándo no, y cuándo actúa un juez civil o un juez comercial, que es un juez especial para asuntos o temas especiales. Recuerden que el derecho comercial nace como un derecho especial y aún se lo sigue considerando de tal manera. Un derecho especial que se aplica a determinados actos, a determinadas personas que evidentemente requieren una normativa específica a partir de ciertas características que tiene el derecho comercial, características como son la necesidad de una rápida consolidación de las relaciones jurídicas. En el ámbito comercial es todo bastante rápido, bastante veloz, y la idea es que las relaciones jurídicas se consoliden rápidamente, ¿no es cierto? No hay tiempo para esperar mucho una consolidación de relaciones jurídicas, y en este sentido entonces es necesario esto. También en el ámbito del derecho comercial hay una mayor influencia de los usos y costumbres. Ustedes habrán visto que si hay alguna característica esencial en el ámbito comercial, empresario, es la vigencia del principio de la autonomía de la voluntad, la posibilidad que tienen las partes de ir creando nuevos contratos que se van adecuando a las necesidades que tiene el comercio, que tiene el empresario, contratos que a lo mejor no están regulados legalmente. Es más, muchos contratos que luego se regularon legalmente en el ámbito mercantil, yo diría la mayoría, empezaron justamente a partir de necesidades que tenía el empresario, que tenía el comerciante, que tenía la sociedad, en definitiva, que van mutando y de alguna manera van adquiriendo tipicidad, en principio a través de los usos y costumbres, luego cuando se produce algún conflicto, quien le va dando de alguna manera mayor tipicidad. Cuando hablamos de tipicidad nos referimos a las características que puede llegar a tener el contrato, que lo diferencia uno de otro, ¿no? Surge alguna controversia y entonces ahí el juez que interviene en esa controversia se encarga también de ir dándole ciertas características a este contrato que no tiene denominación legal, que no está regulado legalmente, en base a contratos análogos, en base también a opiniones doctrinarias, autores que van viendo cómo evoluciona la sociedad en el ámbito empresarial, en el ámbito comercial, y que de alguna manera se va animando a darle ciertas características. Este contrato que no está regulado tiene esta característica, esta otra, que lo diferencia de este otro contrato, y quizás también se arme una discusión en este sentido. Otro jurista dirá, no, yo pienso que este contrato se diferencia de este otro, pero tiene otras características diferentes de las que dice tal autor. En definitiva, el hecho de que en el ámbito comercial los usos y costumbres sean importantes también determina una posibilidad de evolución mucho más rápida y una adecuación más importante a las necesidades sociales que la que podemos ver, por ejemplo, en el ámbito civil, porque el ámbito civil es mucho más pétreo, mucho más sólido.
las variables de las normas del ámbito civil tienen procesos más largos, ¿no? Y esto porque también, lógicamente, el derecho civil regula quizás institutos e instituciones que son que requieren más permanencia en el tiempo. Imagínense que el derecho civil regula todo lo que tiene que ver sobre derechos personalísimos, nombre, domicilio, estado civil, todo lo que tiene que ver sobre cuestiones de familia, sucesiones, etc. Y todo esto también, lógicamente, requiere mayor seguridad jurídica, y la seguridad jurídica también se da con el tiempo y con la previsionalidad. Cosa que, bueno, muchas veces aquí no ocurre por los cambios normativos y es una de las controversias que se discute muy a menudo en nuestro país, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Tener en cuenta que el derecho comercial tiene una característica de evolución mucho más rápida. Quizás es más acorde a la realidad social porque de alguna manera va respondiendo a las necesidades sociales de una forma mucho más avanzada que la que sucede en el ámbito civil. Vamos a empezar a ver algunas cuestiones de la unidad 2. Decíamos que hoy el derecho comercial básicamente se estructura teniendo en cuenta a la empresa y a la noción de empresario. ¿Qué es la empresa? ¿Qué sería la empresa? En realidad, cuando uno habla de un término o utiliza un término, muchas veces ese término se aplica en forma multívoca, es decir, tiene muchos significados y se lo usa para designar diferentes cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es importante que tengamos presente un concepto unívoco para saber y entendernos de lo que estamos hablando. El término empresa tiene mucho significado. Es más, si uno usualmente le pregunta a cualquier persona qué es la empresa, bueno, les dará un concepto X o determinado que muchas veces se asemeja por considerar como sinónimo de sociedad. Y en realidad, jurídicamente no es lo mismo. Y doctrinariamente tampoco. ¿Qué se entiende por empresa? En realidad, no hay un concepto único y específico. Se entiende usualmente que la empresa, antes que nada, hay un concepto jurídico que deriva de la ley de contrato de trabajo. Creo que, si mal no recuerdo, es el artículo 4 de la ley de contrato de trabajo que establece un concepto de empresa y que se basa principalmente en la idea de organización y dirección de los factores de producción. Entonces, hay empresa cuando hay una persona que tiene a su cargo la dirección y organización de los factores de producción. Pero de alguna manera no es un concepto que sea aceptado totalmente por la doctrina. El que quizás sea más aceptado es un concepto que da Fontana Rosa, que fue un profesor de aquí, de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Derecho. Él decía que la empresa era algo inmaterial, algo abstracto, porque consistía básicamente en la actividad de organización. Actividad de organización, ahí se les escribí en el chat. Y por ser una actividad es algo inmaterial, es algo abstracto, por eso se dice que es una actividad. Actividad de organización. Básicamente él decía, la empresa es una actividad de organización de los factores de producción
es decir, materia prima, trabajo y capital, con la intención de producir bienes o prestar servicios y obtener beneficios económicos. Entonces, ¿por qué se dice que es algo inmaterial? Porque justamente consiste en una actividad. La actividad es algo inmaterial. Cuando uno dice voy a hacer actividad física, en realidad la actividad se concretiza en el hecho de ir a correr o por allí en el hecho de hacer gimnasia o practicar natación o lo que fuere. En el tema de la actividad, sí, entonces básicamente la empresa es la actividad de organización de los factores de producción, materia prima, trabajo y capital, con la intención de producir bienes o prestar servicios y obtener con ello un lucro o beneficio económico. Un lucro o beneficio económico. Después no importa dónde se destine ese beneficio económico, porque por ahí, qué sé yo, supongamos si la persona si el empresario destina el beneficio económico para donación, para ayuda económica de gente necesitada, es otro tema, ¿no? Digamos, en el destino que se le dé no hace a la cuestión. Bien, entonces, básicamente eso es la empresa, la actividad de organización. Muchas veces les decía, se utiliza el término empresa para designar a una sociedad. La empresa de tal persona invirtió en tal lado, viste, tal empresa compró aquel terreno o que tal empresa empezó a producir determinados bienes, etcétera. ¿No? Esto se utiliza de esta manera, pero les decía, hay diferencias, ¿no? Entre lo que es la empresa y lo que es la sociedad. Ahora vamos a ver más puntualmente este tema. Entonces, la empresa se caracteriza por eso, ¿no? Es la actividad de organización de los factores de producción. ¿Quién es el que realiza esa actividad de organización? El empresario, básicamente el empresario. El empresario puede ser una persona humana o una persona jurídica. La persona humana es cuando, por ejemplo, cualquiera de nosotros está o lleva adelante un emprendimiento, lleva adelante esa actividad de organización de los factores de producción y es el titular de alguna manera, o puede llegar a ser el titular de esa actividad de organización. Pero también puede ser que el empresario sea una persona jurídica, en este caso estamos hablando de una sociedad. Básicamente la empresa entonces puede ser esa actividad de organización puede ser individualizada a través de una persona humana, que es el empresario, o a través de una persona jurídica, que es una sociedad. La empresa entonces en sí mismo no es un sujeto de derecho. No puede la empresa adquirir derechos y contraer obligaciones. Porque como dijimos es una actividad de organización. Y entonces al ser una actividad de organización, es algo inmaterial o abstracto, y únicamente quien puede adquirir derechos o contraer obligaciones es el empresario persona humana o la sociedad, que sí es sujeto de derecho. Es la sociedad la que puede adquirir derechos o contraer obligaciones. Por ejemplo, una SRL, por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad anónima simplificada, una sociedad unipersonal, etcétera. Cualquiera
cualquiera de los tipos legales que está previsto en la Ley General de Sociedades, puede ser sujeto de derecho. Entonces, se podría decir que, de alguna manera, la sociedad es el ropaje jurídico o la manifestación exterior de la empresa, es decir, la forma como se manifiesta una empresa exteriormente. Como una empresa es la actividad de organización, la empresa puede manifestarse externamente como una sociedad. Es la sociedad entonces la que es sujeto de derecho. La sociedad es la que va a adquirir derechos y a contraer obligaciones, no la empresa, porque es la actividad en sí misma, ¿no? Esa actividad de organización, reitero nuevamente, que estábamos hablando hace un ratito. El viejo Código de Comercio, el de Vélez Sarsfield, que estuvo vigente hasta el momento en que entró en vigencia, por ejemplo, muy reformado, ¿no? Porque el Código de 1859 tuvo una gran cantidad de reformas, ¿no? Pero estuvo vigente hasta la entrada en vigencia del Código Unificado, el Código Unificado que entró en vigencia en el 2015, ¿no? En agosto de 2015. Ese viejo Código de Comercio establecía el concepto de comerciante. Imagínense, este código, reitero, fue en 1859, era un código bastante avanzado para la época, el Código de Comercio de nuestro país, basado fundamentalmente en la idea o noción del Código de Comercio francés de 1808 y también del Código portugués, del Código holandés, que siguieron al Código francés, que fue el primero, ¿no? El primero de todos. Y el Código de Comercio de Vélez Sarsfield, el de 1859, se organizaba bajo la idea de acto de comercio, porque en el artículo 8 establecía cuáles eran los actos de comercio. Era, en definitivo, una enumeración enunciativa, ejemplificativa, con lo cual había muchos otros actos que no estaban enumerados y que también estaban incluidos por leyes especiales como acto de comercio y a los cuales se les aplicaba la legislación y también la jurisdicción comercial. Pero les decía, ese código de Vélez Sarsfield, que era fundamentalmente de carácter objetivo, también tenía algún tinte de carácter subjetivo, porque establecía en el artículo primero el concepto de comerciante, y decía que era comerciante aquel que practicaba de manera habitual y profesional actos de comercio. Básicamente, aquel que intermediaba, aquel que realizaba actos de intermediación en los bienes, actos de intermediación en los bienes. De eso se trata fundamentalmente el comercio. Históricamente, cuando uno habla de comercio, incluso en el ámbito de la economía, ustedes habrán visto que cuando uno habla de comercio se habla de intermediación en el intercambio de bienes. Por lo tanto, básicamente el comerciante era aquel que realizaba de manera habitual y profesional estos actos, ¿no? Y si así era, se aplicaba también la legislación comercial. También el Código de Comercio establecía lo que se denominaba el Estatuto del Comerciante, que eran básicamente derechos y obligaciones del comerciante. El nuevo Código Civil y Comercial, no vamos a ahondar demasiado más en el viejo Código de Comercio, pero sí mencionar que el nuevo Código
unificado, civil y comercial, no establece concepto de comerciante, por supuesto, sino que adopta este criterio que yo les mencionaba, la noción de empresa o empresario. A pesar de eso no da un concepto de empresa de manera específica, pero sí surge a través del artículo 320, artículo 320. Este artículo es importante porque básicamente establece quiénes son los que están obligados a llevar contabilidad legal. Y es allí donde se incluye la idea de empresa o la noción de empresa. Este artículo 320 somete a determinados sujetos y personas a la obligación de llevar contabilidad legal. Siempre y cuando, por ejemplo, las personas humanas realicen una actividad económica organizada, o sean titulares de un establecimiento comercial, industrial o de servicios. Fíjense que acá el artículo 320 habla de lo que es actividad económica organizada y tiene que ver con el concepto que dimos de empresa hace un rato, cuando decíamos que la empresa era la actividad inmaterial, abstracta, de organización de los factores de producción. El código toma entonces en el artículo 320, cuando habla de obligación de llevar contabilidad legal, a las personas humanas, siempre y cuando realicen una actividad económica organizada. En este sentido, vale la pena mencionar que cuando hablamos de actividad económica organizada, nos estamos refiriendo a los sujetos que anteriormente el Código de Comercio consideraba como comerciantes. Esta es una característica esencial, fundamentalmente aquellos que intermedian en el comercio, ¿no? Intermedian en el comercio de bienes, productos o mercaderías. Entonces el código les impone esta obligación, que es la de llevar contabilidad legal. El desarrollo de una actividad económica organizada puede que sea realizada por cualquiera de nosotros, referida a un emprendimiento que se pueda realizar de manera habitual, ¿no? En este caso hay que distinguir, o cierta doctrina distingue, entre ellos es Fabier Dubois lo hace, entre titular de un establecimiento comercial, industrial o de servicios, del empresario o persona humana que desarrolla una actividad organizada, ¿no? Una cosa es ser titular de un establecimiento. Cuando una persona es titular de un establecimiento, puede ser una persona humana o puede ser una persona jurídica, como lo dijimos hace un rato. La característica es que el titular es el responsable, sea, reitero, persona humana o persona jurídica, de todos los derechos y de todas las obligaciones que surgen de ese establecimiento. Figura como responsable, será responsable, por ejemplo, de cumplir la normativa de AFIP, será responsable de cumplir la normativa dispuesta para aportes previsionales, será responsable cuando sea demandado por un juicio, etcétera, ¿no? Entonces, el titular de esa empresa, esa actividad de organización,
de ese establecimiento es la persona que resulta ser responsable. Y es el titular el que obtiene los beneficios y soporta los riesgos de las posibles pérdidas que tenga esa actividad que va a desarrollar. Básicamente se dice que es titular de un establecimiento comercial, industrial o de servicio aquel que dispone de un capital, que lo invierte, que asume el riesgo, que tiene personal subordinado. Y desde ese punto de vista se introduce en el ámbito de el derecho comercial, ¿no? Por este motivo de la importancia actual que tiene la empresa como tal, algunos denominan esta materia como un derecho de la empresa, otros como un derecho de la empresa y el mercado. Básicamente también estos son diferentes tipos de terminología. La idea de empresa y mercado siempre tiene relación con la producción en masa, ¿no? Y por eso, de alguna manera, en el programa dice diferencia entre empresario, sociedad y artesano. Históricamente el artesano era regulado por la normativa del derecho civil, porque era una persona que fundamentalmente no producía bienes en masa, lo que sí es característico de la empresa. En la actualidad, cuando uno habla de empresa, de esa actividad de organización, de esa titularidad que se tiene sobre establecimientos comerciales, industriales o que van a prestar servicios, la idea fundamental es la de obtener mayores beneficios a menores costos, producir bienes en masa, prestar servicios en masa, cuanto mayor sea la producción de bienes o la prestación de servicios mejor, porque mayor ingresos se tendrán, pero lógicamente es necesario también una relación cuidada entre lo que es la producción y los costos para llegar a la obtención de los beneficios económicos, y eso ustedes lo saben mejor que nadie a partir del hecho de el estudio de la economía, los medios contables, etcétera. Pero les decía, entonces, la empresa y sociedad ya hemos visto que fundamentalmente la empresa es esa actividad inmaterial de organización, la sociedad es un sujeto de derecho, adquiere derechos y contrae obligaciones a través de uno de los tipos previstos por la Ley General de Sociedades, SRL, Sociedad Anónima, los ejemplos que dimos hace un rato, y el artesano, en cambio, les decía anteriormente y actualmente se rige más que nada por la legislación civil, porque se caracteriza por producir bienes puntuales, bienes específicos. Al artesano no le interesa la producción de bienes en masa, sino que la idea que tiene el artesano al producir determinados bienes fundamentalmente es la de preservar las características de individualidad en lo que va a producir. Lo que hace suele ser diferente en cada caso puntual y concreto. Por allí tiene más importancia la satisfacción que encuentra el artesano de realizar un producto determinado, prestar una artesanía determinada a través de su trabajo y brindar cierta individualidad a esa artesanía, que producir en masa. Si estamos hablando de producción en masa, contratación de personal, aportes de capital, en definitiva estamos hablando de empresa. La característica del artesano es entonces puntualmente la producción de bienes en los cuales trabaje personalmente, a los cuales le dé cierta característica de individualidad, de diferencia con respecto a todos los bienes, ¿no?, que se producen. Cuando uno va de un artesano va a encontrarse diversas obras,
diversas artesanías que son producidas y que normalmente difieren una de otras porque cada una tiene su propia característica, su propia individualidad. Bueno, y entonces básicamente eso caracteriza al artesano. Simplemente para que lo tengan en cuenta porque también está ahí en el programa, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿No? Anteriormente, en el Código de Comercio, ¿se acuerdan? Yo les decía hace un rato que nuestro Código de Comercio se basaba fundamentalmente en la idea de acto de comercio. Era netamente objetivo por ese motivo, con algún tinte de subjetividad en el artículo primero que establecía el concepto de comerciante y el artículo 7 que se refería a actos unilateralmente comerciales, en el cual se establecía que cuando una de las partes era comerciante, si la otra no lo era, se aplicaba la legislación comercial. Por lo tanto, cuando había una de las partes que fuera comerciante, por ese motivo se aplicaba la legislación comercial y la jurisdicción comercial también. Y dentro de esa característica de ser un código netamente objetivo, el artículo 8, también les mencioné, establecía de manera ejemplificativa una serie de actos que eran considerados de comercio. Dentro de esa enumeración estaba en el inciso número 5, el inciso quinto del artículo 8, el concepto de empresa. Y había había algunas especificaciones. Decía que era acto de comercio, toda empresa de corretaje, no recuerdo ahora exactamente, bueno, una enumeración que tenía 3 o 4 conceptos, empresa de corretaje, de no me acuerdo ahora, bueno, exactamente el concepto, pero era una enumeración de 3 o 4 ideas de empresa. Entonces la doctrina se preguntaba si era necesario que las empresas fueran estas que estaban enunciadas en este artículo 8, inciso 5, o no. Básicamente después, por supuesto, se llegó a considerar de que simplemente era una enumeración, una enunciación, y siempre que existiera actividad de organización de los factores de producción, se aplicaba indudablemente el derecho comercial. Entonces, independientemente de cuál es la empresa, si es agraria, si la empresa es laboral, si la empresa es para producción de bienes, si la empresa es para prestaciones de servicio, eso es indistinto. Lo importante siempre es que haya una actividad de organización de los factores de producción, es decir, una actividad económica organizada. Y en ese caso entonces ninguna duda hay de que independientemente de cuál sea el objeto de esa actividad de organización, se aplica la legislación y la jurisdicción comercial, independientemente de cuál sea el objeto. Por lo tanto, desde este punto de vista, no encontramos mayores inconvenientes. Hay algunas normas, perdón, antes de mencionar esto, quería decirles también que no es lo mismo la empresa que la hacienda o el fondo de comercio. Hay diferencia entre una cosa y otra. Y esto también es importante distinguirlo. Cuando uno habla de empresa, reitero, vuelvo al concepto,
hablamos de una actividad de organización, que ya hemos visto. Cuando uno habla de hacienda o de fondo de comercio, está hablando de un concepto estático. En nuestra legislación, la hacienda o fondo de comercio está regulado en la ley 11.867. Ley 11.867. Esta ley regula lo que es la transferencia del fondo de comercio. Transferencia de fondo de comercio. Y establece en el artículo primero el concepto y los elementos que integran el fondo de comercio o hacienda. Entonces, cuando hablamos de fondo de comercio o hacienda, decimos que es un concepto estático porque es como si uno tomara una fotografía en un momento determinado de todos los bienes que integran un establecimiento comercial, industrial o de prestaciones de servicio. Dentro de el fondo de comercio o hacienda encontramos conceptos materiales, elementos materiales y elementos inmateriales. Dentro de los elementos materiales, imagínense ustedes todo lo que es indispensable para que una empresa como tal, una actividad pueda funcionar. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué les parece? ¿Qué sería indispensable para que algunos de ustedes, siendo empresario, pudiera emprender una determinada actividad, por ejemplo, para producir sillas, supongamos, lo que quieran, va. Materiales, las máquinas. Las instalaciones, las maquinarias. Máquinas, instalaciones, exacto, rodados, muebles y útiles. Empleados. Ahora vamos a ver el tema de los empleados. Pero básicamente cuando uno habla de fondo de comercio o hacienda, se está refiriendo a elementos materiales e inmateriales. Dentro de los elementos materiales son los que ustedes bien mencionaban: instalaciones, muebles y útiles, rodados, todo lo que tiene que ver con las mercaderías, materias primas, etcétera, ¿no? Y también bienes inmateriales, que son importantes y a veces más importantes que los propios bienes materiales. Y aquí incluimos, por ejemplo, las patentes, las marcas de fábrica, los modelos, las designaciones comerciales, las distinciones honoríficas, el valor llave, entre otras cuestiones. Esto lo van a ver más puntualmente la próxima clase cuando vean con el profesor Rienzi, cuando vean la transferencia del fondo de comercio. Esto, por lo tanto, lo van a ver más puntualmente. Pero sí vale la pena distinguir la empresa de la hacienda o fondo de comercio. Entonces, los empleados no se los incluye en principio dentro del fondo de comercio. Pero sí se los tiene en cuenta en una transferencia del fondo de comercio. ¿Cuándo se contabiliza un fondo de comercio? ¿Cuándo se le da un valor determinado a un fondo de comercio? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando se quiere vender. Cuando se quiere vender, claro. En realidad hay una primer valoración luego de realizada una primer transferencia.
una primer transferencia. La ley de transferencia de fondos de comercio prevé un procedimiento que ustedes, reitero, van a ver la próxima clase, para la transferencia de un fondo de comercio. Cuando hablamos de transferencia no solo hablamos de venta, usualmente es la venta. Por ejemplo, cuando ustedes ven que un kiosco, un maxi kiosco, se vende el fondo de comercio, bueno, se vende todo lo del fondo de comercio. Cuando se dice se vende el fondo de comercio, quiere decir que se vende las mercaderías, los productos, las instalaciones, la marca, salvo que se disponga específicamente lo contrario y haya alguno de esos elementos que no se incluya. Pero si no, en general la transferencia implica todo. Y no solamente las ventas, puede ser, por ejemplo, una alocación de un fondo de comercio, una donación de un fondo de comercio, pero esta ley no se aplica para los casos en los cuales el fondo de comercio se transfiere por causa de muerte del titular, es decir, cuando hay sucesión, porque ahí se aplica la parte que corresponde a sucesiones, que es simplemente civil. O sea, la ley de transferencia de fondo de comercio se puede aplicar siempre y cuando no haya una transferencia del fondo derivada de causa de muerte o mortis causa. Pero volviendo un poco a lo que les decía, la diferencia entonces es que la empresa es una actividad de organización y el fondo de comercio o hacienda comercial es un conjunto de elementos que existe en esa actividad de organización en un momento determinado, que se puede evaluar luego de una primera transferencia que se realiza y que es indispensable ese conjunto de elementos que yo les mencionaba, que establece el artículo 1 de la ley 11.867, es indispensable para que la empresa pueda funcionar como tal, para que esa actividad pueda ser realizada, sea factible. Entonces, una cosa es la empresa, actividad de organización, otra cosa es la hacienda o fondo de comercio, que es un conjunto de bienes materiales e inmateriales que posibilita que esa actividad de organización se pueda llevar adelante, pueda obtener los logros previstos por el empresario, que puede ser una persona humana o una persona jurídica. La empresa como tal, ese concepto de actividad de organización, es importante, muy importante para el desarrollo de cualquier tipo de economía, para el desarrollo de cualquier tipo de país. Porque es a través de la actividad de organización, de producción de bienes, prestaciones de servicios, transformación de productos, donde se logra obtener riqueza, donde también se logra incrementar el trabajo, donde también se logra perfeccionar diferentes bienes, productos o servicios a partir de una libre competencia que se da en el ámbito del mercado. Por eso existe un interés importante por parte del Estado en general de preservar y conservar la empresa en determinadas circunstancias. En este sentido hay normativa específica. Por ejemplo, en caso de existencia de una actividad de organización que está a cargo de una persona o titular y esta persona fallece, se aplican las leyes sucesorias, ¿no? La ley los artículos establecidos en el Código Civil y Comercial en la parte de sucesiones para que regula todo lo relativo a este tema. Pero se establece también un plazo de indivisión, por ejemplo, si el titular es uno solo, el titular fallece y son varios los herederos, se establece un plazo de indivisión de 10 años como mínimo de la empresa, con la idea de que la empresa pueda seguir funcionando como tal. De esta manera,
es una forma de preservar la continuidad de la empresa. También existe normativa en la Ley General de Sociedades, donde se prevé un remedio excepcional, que es la intervención societaria. La intervención societaria se produce de manera judicial, la tiene que solicitar o pedir el socio, quien debe acreditar una gravedad suficiente o peligro existente y el agotamiento de otros recursos. La intervención judicial ocurre cuando el administrador o los administradores de una sociedad realicen actos o, en todo caso, incurran en omisiones que pongan la continuidad de la empresa en peligro grave. Estos son casos de normativas que tienden a preservar la continuidad de la empresa. Lo mismo pasa en el ámbito de la quiebra. La ley de concursos y quiebras establece la posibilidad de la continuidad de la explotación de la empresa, y también cuando hay quiebra, en que la misma se pueda vender en conjunto para que pueda seguir funcionando como tal. Estas son de alguna manera normas que están previstas en nuestra legislación positiva y que preservan la continuidad de lo que es la actividad empresaria. Por lo tanto, también deben tenerse en cuenta. Dentro de la actividad empresaria también es importante mencionar la organización que puede tener esa actividad empresaria. En realidad, se pueden adoptar diferentes tipos de criterios. La empresa muchas veces necesita expandirse, tratar de colocar sus bienes, productos o prestaciones de servicio en lugares diferentes, regiones que no son las habituales, en la cual actuaba originariamente. Y a través de esa circunstancia pueden utilizarse diferentes metodologías, diferentes medios, con la finalidad de expandir la comercialización de esos bienes, productos o prestaciones de servicio a otros lugares diferentes y de modo muy diferente. En el programa, por eso les pido que escuchen en ese link que está en el aula virtual, esa introducción que les va a servir también. Más adelante vamos a ver lo que son los contratos de comercialización. Estos contratos tienen justamente esa finalidad: permitir que la empresa pueda colocar sus bienes, productos o prestaciones de servicio en lugares diferentes, en regiones donde originariamente no tenía competencia y donde no podía acceder. Y lo hace a través de estos contratos de comercialización. Hay otras modalidades, por ejemplo, la presentación de negocios minoristas en cadena. Una empresa, una actividad empresaria que pretende llegar a otros lugares, idea la posibilidad de presentar una gran cantidad de negocios pequeños en diferentes lugares con esa finalidad de obtener mayor mercado, prestar mayores servicios, producir más bienes y acercarlos a lugares diferentes. Pero hay otras formas también que están establecidas o que son normales y habituales. En este sentido, podemos mencionar a las sucursales y a las agencias. Pero antes de mencionar lo que es la sucursal y la agencia, también es importante distinguir lo que es el establecimiento principal o sede. Cuando hablamos de establecimiento principal o sede, nos estamos refiriendo fundamentalmente, en el caso de establecimiento principal, es el lugar donde se realiza la actividad principal de la misma, ¿no? Esa actividad de organización de los factores de producción. Puede o no coincidir con la sede.
La sede se caracteriza porque es el lugar donde el empresario tiene el asiento principal de la administración de sus negocios, el asiento principal de la administración de sus negocios, que puede estar en ese establecimiento principal o no. En este caso, reitero, el establecimiento principal es el lugar donde se produce la actividad de manera habitual, el principal lugar originario donde se produce la actividad, que puede coincidir con la sede. En la sede, de alguna manera, es el domicilio legal de la sociedad donde se encuentra la administración, reitero, de la misma. Puede que esa actividad empresaria desarrolle la idea de presentar sucursales en diferentes lugares. Por ejemplo, la característica típica es la sucursal bancaria, un banco que tiene sucursales en diferentes lugares. Cualquier banco, qué sé yo, supongamos el Banco de Santa Fe, que tiene una sucursal en la ciudad de Casilda, de Cañada de Gómez, de Firmat, de Venado Tuerto, donde sea, ¿no? Dentro mismo de la ciudad de Rosario tiene varias sucursales, etcétera, ¿no? La sucursal de alguna forma es un establecimiento de carácter secundario y permanente. Establecimiento de carácter secundario y permanente, que tiene cierta autonomía, si bien depende del establecimiento principal, tiene cierta autonomía, está a cargo de un gerente, y el gerente tiene cierto poder de decisión. Es una simple extensión de la empresa principal. Está, por supuesto, en un lugar material diferente, en otra zona, en otro lugar físico diferente, y por esa razón también tiene clientela diferente. En este caso, por supuesto, la quiebra de la empresa conlleva también la quiebra de las sucursales de la misma. La agencia es otra forma de irradiación de la empresa, irradiación exterior o posibilidad que tiene la empresa de llegar a otros lugares o zonas geográficas diferentes. Pero a diferencia de lo que ocurre con la sucursal, la agencia se caracteriza porque ya no está a cargo de un gerente, sino que la característica es que el encargado de la agencia tiene menor poder de decisión, son más restringidas las posibilidades de realizar negocios en las agencias. Y esa es la diferencia principal entre lo que es la sucursal y lo que es la agencia. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Bueno. O no entendieron nada o yo soy muy brillante explicando. Creo que ninguna de las dos cosas. Pero bueno, la agencia entonces ¿a cargo de quién estaría? No, la agencia está a cargo de un empleado que no tiene poder de decisión, no es un gerente. Por ejemplo, si alguno de ustedes va a una sucursal de un banco y quieren pedir un crédito, pueden hablar con el gerente o el gerente también puede decidir si les otorga la apertura de una caja de ahorro, de una cuenta corriente.
Allí podrán incluso realizar un plazo fijo, etcétera, ¿no? En el caso de la agencia en los bancos, las agencias son locales más pequeños, donde uno puede únicamente a lo mejor pagar impuestos, y no mucho más. Por lo tanto, la agencia no tiene la misma envergadura que la que tiene una sucursal, ¿no? En la agencia tampoco uno puede pedir un crédito o la apertura de una caja de ahorro, de una cuenta corriente, ¿no? Esa es la diferencia también. Hablando de empresas, hablando de lo que vinimos viendo hasta ahora, es importante mencionar que en el ámbito empresarial, fundamentalmente, la competencia es uno de los valores más importantes, más usuales. Básicamente, cuando nosotros hablamos de empresas, hablamos de competencia, hablamos de mercado, son todas terminologías fundamentalmente económicas que también se pueden verificar en el ámbito del derecho comercial y especialmente en el ámbito de lo que hoy es la idea o noción de empresa. Siempre es importante tener en cuenta y presente que en la actualidad, cuando uno habla de empresa, también tiene la necesidad de hablar de mercado y competencia. El mercado es el lugar donde las actividades de organización, que son las empresas, buscan colocar sus bienes, sus productos o prestar sus servicios. Por lo tanto, siempre en una economía de libre mercado, en una economía donde cualquiera puede acceder a través de la iniciativa privada, se presume la competencia entre los diferentes agentes económicos, ¿no? Diferentes intervinientes en el ámbito de la economía, y también, además de la competencia, la necesidad o la intencionalidad de obtener mayor mercado para obtener mayores ganancias o mayores beneficios. Nuestro sistema es el de libre mercado, básicamente de eso se trata. Así está establecido incluso en la Constitución Nacional, a través de principios constitucionales básicos, ¿no? Por ejemplo, mencionar el artículo 14, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, trabajar y ejercer industria lícita, navegar y comerciar, asociarse con fines útiles. También el artículo 42 establece la posibilidad de tener la libre competencia, y todo esto necesariamente, el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad ante la ley, el artículo 17, la inviolabilidad de la propiedad privada, y todo esto, les decía, fundamentalmente lo que hace es prever la posibilidad de que se dé una competencia leal y sana en el ámbito de la economía. No siempre sucede. Por eso hay normativas que expresamente tratan de prever estas situaciones. Y aquí hablamos de determinadas normas jurídicas que son, los voy a escribir en chat,
la ley de lealtad comercial. Existen estas normas que fundamentalmente las dos primeras, ¿no? La ley de lealtad comercial, la 22.802, y la ley de defensa de la competencia, que es la 25.156, tienden a regular las relaciones y vínculos que se producen entre los empresarios y la actuación de ellos en el ámbito del mercado. También no hay que dejar de lado, en este sentido, la protección que hoy existe con respecto al consumidor a través de la ley 24.240, me equivoqué, perdón, y también consagrado en el Código Civil y Comercial. El Código Unificado, el Código Civil y Comercial Unificado, establece de manera clara y perfecta la inclusión de normativa referida al derecho del consumidor, dándole una relevancia que hasta el momento de la sanción del Código Civil y Comercial no existía, desde diferentes puntos de vista. Hoy en día el derecho de defensa al consumidor es un derecho que, como dicen o como suelen decir, es un derecho transversal que abarca y afecta todos los ámbitos del derecho, y protege al consumidor en cualquier instancia y en cualquier tipo de contrato. Pero volviendo un poco al principio, la ley de lealtad comercial fundamentalmente se caracteriza porque ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Les decía, la ley de lealtad comercial básicamente trata de beneficiar en primer lugar a los consumidores y proteger a los empresarios entre sí de cualquier tipo de uso o práctica que de alguna manera pueda dañar a los empresarios. Básicamente la idea es que los empresarios puedan desenvolverse en el ámbito del mercado utilizando medios legítimos, sin vulnerar lo que teóricamente se conoce como lealtad. La ley de lealtad comercial, la 22.802, fundamentalmente lo que busca es que los empresarios y los comerciantes realicen su actividad de manera sincera y honesta, a través de conductas sinceras y conductas honestas. Básicamente para esto la ley trata de evitar actos o prácticas que son desleales y que surgen muchas veces de la llamada agresividad empresarial para lograr mayores beneficios a partir de esos actos desleales. Dentro de las conductas desleales podemos mencionar la violación de secreto, lo que tiene que ver con el boicot empresarial, confusión, imitación, engaño. En esto también
incluimos la publicidad engañosa, tendenciosa o comparativa. Esa publicidad engañosa, tendenciosa o comparativa que tiende a denigrar un producto o un servicio. La evasión impositiva. Todos estos son de alguna forma actos de competencia desleal. Por ejemplo, ha habido casos conocidos incluso en bebidas cola, cuando por ejemplo había publicidad de Pepsi y Coca-Cola, Pepsi en contra de Coca-Cola, que se tuvo que dejar de publicitar básicamente porque hubo una denuncia por publicidad desleal. Y bueno, a partir de esa situación, justamente se aplicó la ley 22.802. Si ustedes ven esta norma, básicamente tiene pautas que son importantes, incluso en la vida diaria, porque no solamente se protege esa posibilidad de utilizar medios desleales contra un competidor, sino que cuando se hace eso, también se termina perjudicando al usuario o consumidor. Por lo tanto, también existe alguna relación entre la ley de lealtad comercial y la ley de defensa del consumidor. Cuando ustedes van al supermercado todos los días y compran algunos productos, muchas veces ustedes miran en las etiquetas a ver cuál es el contenido del producto, cuál es la calidad, cuál es la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento del producto. Van a ver que el producto dice industria argentina o fabricado en Argentina. En cualquier etiqueta, ¿no? En cualquier envoltorio van a ver esas características. Compran, por ejemplo, un dulce, una mermelada, un vino, una gaseosa o compran una yerba, cualquier otra cosa que se les ocurre comprar diariamente en un supermercado, van a ver todas estas características, y si no, fíjense detalladamente, hoy o mañana cuando vayan, bueno, en las etiquetas de esos productos van a ver determinada información. Esta información surge específicamente de la ley 22.802, que establece la obligatoriedad de que cada uno de los productos que se comercialice contenga esta información, es decir, dónde se ha elaborado, cuál es la calidad o pureza que tiene el producto, la fecha de elaboración, cuál es la fecha de vencimiento, el lugar de origen, el contenido neto o el peso. Cuando dice industria argentina, también eso es específicamente establecido por esta norma. Y además esta ley contiene también una serie de normas que tiene por objeto evitar la publicidad engañosa, tendenciosa, que tenga por objeto confundir al usuario o consumidor. Regula todo lo que tiene que ver con las publicidades para justamente evitar error, engaño o confusión. Regula lo que tiene que ver con la participación, en la posibilidad de obtener premios. Todo esto está en la ley de lealtad comercial. El órgano que se encarga de ser la autoridad de aplicación es la Secretaría de Comercio e Industria, Secretaría de Comercio e Industria de la Nación. Esto es la 22.802. Perdón que lo interrumpa. Sí, adelante. Está en estos últimos días, la Secretaría ha lanzado con respecto a un producto Satial que tenía tanta propaganda en los canales, en los programas principales que se ven a la noche, y
a raíz de que se vendía, se hacía la publicidad de que era un buen producto para adelgazar. Eso es lo que está hoy por hoy, ha salido en estos días. Es con respecto a eso, a la violación que se hacía, que se tenía una mala propaganda, vamos a decir así, que no es el producto para lo que se hacía la propaganda. Era engañoso. Sí, sí, exactamente, exactamente. Hay si en realidad hay una gran cantidad de, si ustedes quieren podemos ver en la próxima clase algún fallo, pero sí hay una gran cantidad de fallos que tienen que ver con esto, incluso con la publicidad de venta de lotes, en determinada cantidad de pagos, etcétera. Muchas veces hay engaño, ocultamiento de información, etcétera, y eso también, a partir de la ley de lealtad comercial y la ley de defensa del consumidor, puede ser atacado. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Bueno, esto en cuanto a la ley 22.802. Vamos a dejar, para no aburrirlos demasiado, para la próxima clase la ley de defensa de la competencia y algo de consumidor, que son las dos cosas que faltan, competencia y consumidor. Algunas características de estas dos normas que también son importantes, y luego entrar ya a ver la unidad número 3, que también es una unidad importante para ustedes. Si pueden leer algo del aula virtual respecto de las dos leyes, de estas normas que vimos ahora, de lo que vimos hoy en día, estaría bueno. Lean si pueden. Más que nada porque después se les va a venir encima el parcial. Reitero, va a ser el 20 casi seguro, y no van a tener mucho tiempo. Así que, bueno, si no tienen ninguna duda o pregunta, hoy ya terminamos acá. La próxima clase sería el martes, ¿no es así? Sí, 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 tal cual. Bueno, muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Nos vemos. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Este cuatrimestre la materia no es promocional, ¿verdad? No. Bárbaro. Gracias, entonces. Hasta No, luego. de nada. Buen fin de semana, que anden bien. Profe, una pregunta. ¿Qué es lo que va a dar usted y qué es lo que va a dar el otro profesor? Vamos a ir desarrollando el programa. El otro profesor ahora, Rienzi, va a dar lo que es transferencia de fondos de comercio, y yo voy a empezar, voy a terminar con esto que tiene que ver con lealtad comercial, y voy a empezar después a dar el tema de la unidad 3. Bueno. Así que el doctor Rienzi va a seguir seguramente con la unidad 4 después. Perfecto. Gracias. Exactamente. Bueno, muy bien. Buenos días. Hasta luego. Comisión 5, ¿no? ¿Qué pasó con la comisión 5? ¿Qué me preguntan acá?